Buenos días, alumnos de tercero y secundaria. Vamos a estudiar el día de hoy la literatura del romanticismo. Veamos algunos rasgos de dicha literatura. El romanticismo es un movimiento artístico, literario y cultural que tuvo su inicio en Inglaterra y Alemania a fines del siglo XVIII y se extendió a otros países de Europa y las Américas durante la primera mitad del siglo XIX. Marcó una ruptura con la ideología de la Ilustración, oponiéndose a los preceptos racionales y a la nueva estructura de la sociedad que se construía alrededor de los burgueses. Por un lado, rompía con el orden, la calma y la compostura del neoclasicismo, y por otro, con el racionalismo y el materialismo que comenzaba a generalizarse. Si bien hoy el término romántico se asocia generalmente con el amor, en este periodo se utilizaba para describir la emoción que despertaban aspectos agrestes y melancólicos de la naturaleza, así como sinónimo de algo increíble e inverosímil. En el campo literario y artístico de esa época, el adjetivo era antónimo del estilo clásico y greco-latino, como por ejemplo la literatura medieval y barroca. Ahora continuemos con las características del romanticismo. Algunas de las características de la literatura romántica son el subjetivismo y el individualismo. Son los sentimientos y los deseos que dominan a los románticos. La libertad y el amor se transforman en ideales de vida. Ahora bien, el interés por lo popular y lo nacional. Los románticos de esa época aceptan todo aquello que interpretan como manifestaciones del alma de los pueblos, la historia, los romances, etc. Seguidamente, el gusto por lo sobrenatural y misterioso. Los románticos se sienten atraídos por todo lo que la razón no puede explicar. Por eso es frecuente el tema de la muerte, los cementerios y los ambientes misteriosos. Ahora, el enfrentamiento con la realidad. El idealismo romántico produce un choque
entre los deseos y la realidad. Y por último tenemos el estilo del romanticismo. Utiliza frecuentemente un lenguaje retórico que logra marcar los sentimientos y aporta intensidad expresiva. A continuación, veamos los principales géneros del romanticismo. Primeramente, vamos a tocar lo que es la poesía. La poesía es un género relacionado con el arte, con la belleza y los sentimientos. Se reconocen las dotes y el talento de los escritores de poesía por las sutiles elecciones de palabras, como las metáforas y de rimas que brindan musicalidad a sus obras. Las más populares tocan temáticas relacionadas con el amor y el romance, la batalla y el heroísmo, y las tradiciones de un pueblo. La poesía es un género literario, o sea, una forma de escritura creativa, donde las oraciones son llamadas versos y los grupos de versos son llamados estrofas. Se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Ahora pasemos a lo que es el teatro. Como teatro se denomina el género literario constituido por el conjunto de obras dramáticas concebidas para su representación en el escenario. Teatro forma parte de las llamadas artes escénicas, que combina las áreas de actuación, escenografía, música, sonido y espectáculo. Por otro lado, teatro es el nombre que se da tanto al arte y la técnica de la composición de obras de teatro, como a su interpretación. Por ejemplo, Manuel se ha dedicado al teatro. Ahora hablemos de Gustavo Adolfo Bécquer, que nació en Sevilla en 1836. De niño quedó huérfano de padre y madre, puesto al cuidado de su madrina. Tuvo oportunidad de leer a Horacio, Byron, Víctor Hugo, quienes influyeron en su vocación poética. Antes de cumplir los 20 años, ya colaboraba en la revista La Aurora de Sevilla. Poco después
viaja a Madrid con su hermano Valeriano, donde tiene que afrontar dificultades y privaciones. Allí se dedica al periodismo para poder subsistir. En 1860 conoce a una muchacha, Julia, de 18 años, quien es la inspiradora de muchas de sus rimas. Al año siguiente se casa y llega a tener un hijo. Tuvo serios problemas en su matrimonio. Falto de recursos, con una salud debilitada, viaja por España por un tiempo, se retira a un monasterio de Zaragoza, donde escribe Cartas desde mi celda. El poeta lírico, tímido y nostálgico, muere en 1870. Ahora pasemos a lo que es su obra. La primera edición de sus obras tuvo gran acogida. Se imprimieron en 2 tomos. En 1871 con el título de Rimas, Leyendas y Fantasías. Becker fue un poeta de intenso sentimiento lírico, pero también escribió hermosas y sutiles páginas en prosa. Su producción abarca, en rimas, son 76 composiciones poéticas que le han dado gran fama. En ellas volcó toda la subjetividad, ánimo, pasión, tristeza, dolor, recuerdos amoríos. Se caracterizan por su brevedad, rima asonante, versos cortos y rítmicos. De manera especial, destaca su musicalidad, que trasunta sencillez y dulzura. En leyendas, sus temas están inspirados en la tradición popular de España. Están escritas en prosa y en ellas se aprecia originalidad, imaginación, sentimientos emotivos y líricos. En total son 18. Las principales son La Jorca de Oro, El Rayo de Luna, La Venta de los Gatos, El Caudillo de las Manos Rojas, entre otras. Ahora bien, vamos a ver el argumento de La Jorca de Oro. El narrador cuenta una historia ocurrida hace muchos años de una pareja. Ella, María Túnez, hermosa, caprichosa, extravagante. Él, Pedro, supersticioso, valiente, que la amaba profundamente. Los dos eran de Toledo, donde habían nacido. Cuenta que ella lloraba desesperadamente con un dolor profundo y no le quería contar a él, pensando que se iba a reír de ella. Al ir a la catedral de Toledo, siendo la fiesta de la Virgen, mientras rezaba, sus ojos se fijaron en la ajorca de oro que tenía en su brazo. Las piedras de la ajorca echaban chispas de color, brillaban, destellaban, y María
salió del templo con esa idea fija en su mente. Soñó que una mujer que no era la Virgen le decía que nunca podría tener la Ajorca, jamás, que podría tener algo similar, pero no con ese brillo. Pedro, al enterarse que era la Virgen del Sagrado de la Catedral de Toledo, pensó que era terrible sacar la Ajorca, ya que él había nacido en Toledo y era la Virgen su patrona, si no la arrancaría para dársela aunque éste le costara la vida. Pero nunca se supo cómo Pedro, aunque estaba horrorizado, llevó a cabo su propósito. Se dirigió a la capilla en la que a su alrededor estaban las tumbas de los reyes en imágenes de piedra empuñando la espada. Quería avanzar y no podía, pero a pesar de que la imagen de la Virgen le daba temor y parecía asustarlo, le arrancó la Ajorca, cerró los ojos por el susto que tenía y cuando los abrió vio la catedral llena de estatuas que habían descendido de los huecos a los reyes de las sepulturas y a todos rodeándole hasta que gritó y se desvaneció en el piso. Cuando al día siguiente lo encontraron tirado, gritaba suya, suya. Se dieron cuenta que estaba loco. Ahora, después de haber hablado sobre Gustavo Adolfo Bécquer, hablar sobre su obra y sobre su vida, vamos a ver qué son rimas. A la hora de exponer qué significa el concepto que nos ocupa, es importante que conozcamos el origen etimológico del mismo. En concreto, podemos determinar que este se encuentra en el griego y más exactamente en la palabra ritolmos, que se puede traducir como cadencia o como movimiento medido y regulado. Asimismo, es importante recalcar que de este término surgió el vocablo latino ritmus. Por eso, Gustavo Adolfo Bécquer manifiesta que una rima es la repetición de una serie de sonidos. Se trata de una técnica que suele utilizarse en la poesía, donde la repetición por lo general se encuentra en la finalización del verso a partir de la vocal acentuada, que está ubicada en el último lugar. Gustavo Adolfo Bécquer, sus rimas de Bécquer, ¿qué son? Es el conjunto de poemas de este escritor sevillano del tardo romanticismo español. Recordemos que el romanticismo llegó tardío a España, que reunido con ese título fue publicado después de su muerte. Obra universalmente reconocida como la más honda y fina poesía del siglo XIX, en tono menor. Fue ridiculizada por Núñez de Arce, elogiada por Antonio Machado, admirada por
Alberti y Lorca y homenajeada por Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Entre los estudios clásicos que sobre las rimas se han realizado, apenas 76 poemas breves en su primera edición se encontraron, aunque existen ediciones que reúnen hasta 90, o sea, 86, 90, y 6 piezas poéticas en algunas ediciones posteriores. Pueden destacarse los de Rafael Montesinos, José Luis Cano o Luis Cernuda. En su aspecto formal, o sea, en la métrica y rima, es refrescante e innovadora la abundancia de rima asonante y de versos libres. Ahora bien, la tarea es que desarrollen su libro, como siempre,